Muy bien, seguimos trabajando con el seminario de liderazgo auténtico. En la primera presentación, ¿se acuerdan de cuántos tipos de liderazgo existen en la tierra? Dos. Uno según quién, Dios, y uno según el enemigo. Muy bien. El día de hoy necesitamos trabajar con un tema que es un poco más profundo, porque aunque no lo crean, ya esta es la cuarta presentación. Ella ha tenido dos y esta es la tercera de un servidor, o sea que esta es la quinta presentación. Así que para empezar, vayamos al libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, donde la palabra de Dios nos dice que en el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Estemos en pie, tengamos una oración y a ver cómo aprovechamos el tiempo para ver todo lo que tenemos que ver. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día, le damos gracias por este sábado. Gracias por esta reunión, Señor, y gracias por este grupo de personas que nos hemos reunido para estudiar su palabra, para conocerlo más a usted y para pedir la presencia de su Santo Espíritu en cada una de nuestras vidas. Señor, permita que podamos ser ungidos con su Espíritu, el cual nos puede abrir el cerebro para que todas estas lecciones no solamente se puedan hacer vivas y latentes en nuestras vidas, sino que puedan ser el motor que nos impulse a serle útiles a usted. Señor, acompáñenos en esta presentación, que sea para honra y gloria suya, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el día de hoy tenemos 15 minutos y para aprovecharlos, empezamos de una vez. ¿Qué tenemos que hablar hoy? Bueno, resulta que como estamos hablando de liderazgo auténtico, cada líder tiene que estar consciente de el título de esta presentación, que es La fórmula del diablo. ¿Cuál es el título? La fórmula del diablo. Si usted es un líder, no importa que sea papá, mamá, profesor, profesora, ama de casa, estudiante, lo que fuere, en algún momento a usted le va a tocar liderar. Eso es lo primero. Y segundo, nuestra influencia por nuestro testimonio afecta de cierta manera la vida de las demás personas. Me explico. El testimonio es lo que motiva o desmotiva, si esa es la palabra, a una persona a acercarse a Dios dependiendo cómo sea el testimonio suyo. Usted es un cristiano, los estudiantes de su clase o su compañero de trabajo lo están mirando a usted y dependiendo de su actitud, de su aptitud, de sus palabras, de su comportamiento, ellos serán motivados o desmotivados a querer conocer ese Dios que usted predica. ¿Es cierto o no lo es? Sin embargo, tenemos que estar conscientes en todo momento que en el mundo en el que nosotros nos movemos, somos víctimas o somos un producto de la fórmula del diablo. Le puse un título así para que no se le olvide, pero lo que vamos a escribir es un proceso que conlleva lo que podríamos decir la realidad del mundo que vivimos. Preste atención, anótelo si puede, porque si usted entiende esto tan sencillo que vamos a comunicar con ustedes hoy, usted se le va a adelantar a las demás personas y entonces podrá ser librado de muchos males, porque el sistema que utiliza Satanás le ha dado resultado por toda la historia de los seres humanos y nadie se ha librado de ser víctima de eso, consciente o inconscientemente. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo. Y aunque usted esté consciente de eso, los demás que lo rodean alrededor a usted, que no están conscientes, lo van a afectar a usted porque está en su ignorancia. Pero si usted está consciente de eso, por lo menos sufre menos al darse cuenta de cómo funciona la fórmula de quién. Muy bien. En Génesis capítulo 1, versículo número 1, encontramos que Dios empieza a crear la tierra. Después que crea todos los aves, los peces, las plantas, etcétera, etcétera, creó a ¿cuáles dos seres? ¿Adán? Muy bien. Cuando Adán y Eva son, digamos, puestos, librados, tirados, pues, colocados en el jardín del Edén para que empiecen a tener su vida, ¿quién se acercó al árbol del conocimiento del bien y del mal? Bueno, no, pero sí, la serpiente estaba ahí, pero ¿quién fue que se acercó de los dos? De Adán y de Eva, ¿quién se acercó? Muy bien, Eva se acerca al árbol. ¿Y con quién tenía una conversación Eva? Muy bien, para que se entienda bien la fórmula que vamos a presentar,
Veamos de un pronto el diálogo de Eva con la serpiente y entonces le doy cuáles son las partes de la fórmula. ¿Está bien? Génesis capítulo número 3. Cuando Eva se acerca, en el versículo número 1, la serpiente le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Quién está hablando? ¿Qué le está diciendo a Eva? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Era eso verdad o mentira? Mentira. Pero ¿cuál era la función de esa pregunta que le está haciendo Satanás a Eva? Captar la atención. Perfecto. ¿Cuál era? Captar la atención. ¿Qué hace Eva entonces? Empieza la discusión. Dice, y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis. Génesis capítulo 3, versículo 4. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? No, hombre, ¿eso es verdad o mentira? Porque ¿qué le había dicho Dios? La misma Eva le había dicho en el versículo 3, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora la serpiente viene y le dice, no moriréis. ¿Le está diciendo una mentira, sí o no? Sí. Pero ahora, mire lo que le dice la serpiente. Dice el versículo número 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál es el argumento o la idea central que le está vendiendo Lucifer o la serpiente a Eva? Muy bien, y bajo, está, ¿de qué? Está envuelto bajo una acusación hacia Dios. Dios no quiere que ustedes sean como Él, así que le está prohibiendo que coman de este árbol para que no lleguen a ser como Él, porque sabe Dios, dice la serpiente, que si ustedes comen, seréis como Él, conociendo el bien y el mal. Esa es la oferta que le está dando Lucifer ¿a quién? Pero ese es un argumento que lo lleva hacia una verdad o hacia una mentira. Hacia una mentira, porque la primera mentira que dice, no moriréis, pero le había dicho Dios, si comen, morirán. ¿Murieron Adán y Eva, sí o no? ¿Fue instantánea la muerte de ellos? No. ¿Pero llegó la muerte de ellos? Sí. Muy bien. En la fórmula que vamos a, para los que acaban de llegar, no se asusten, el tema de hoy se titula la fórmula del diablo. El primer componente para Lucifer tener éxito en el sistema que utiliza para engañarnos a nosotros es que el ser humano se exponga a sus, y adopten esta palabra rara, a sus sofismas. ¿A sus qué? Sofisma. Un sofisma es una palabra fina que significa un argumento o idea diseñado para engañar. Sofisma. ¿Qué es un sofisma? Un argumento o una idea diseñada para... Es diferente a una mentira porque Satanás aquí mezcló una mentira con un sofisma. ¿Cuál fue la mentira directa que él le dijo a Adán y Eva en el capítulo 3? No moriréis. ¿Y cuál es el sofisma? El versículo número 5. Sino que sabe Dios que el día que le está envolviendo una mentira con un argumento, y el fin de ese argumento es ¿qué cosa? Engañar. Ese sofisma puede convertirse en el punto de partida o en la creencia principal de una persona. A Eva le dicen eso, entonces ahora automáticamente el cerebro humano desarrolla lo que se llama un silogismo. ¿Un qué? Silogismo. Eso, si lo quiere escribir es silogismo con G de gato. Silogismo no es nada más y nada menos que una deducción. ¿Qué es una deducción? Cuando usted toma una idea, la trabaja con otra y llega a una conclusión. No sé si me entienden. El proceso de trabajar una idea para llegar a una conclusión es un silogismo. 1 más 2 es igual a... Wow, sí. Es que ella todavía está consciente de que no está en la reunión. 1 más 2 es 3. Entonces, ese proceso del 1 más 2 para llegar a la conclusión de 3, ¿cómo se llama en griego? Silogismo. Los fisnos dicen que es un razonamiento deductivo a partir de dos premisas, pero en fin es un
razonamiento o un proceso para llegar a una conclusión. Cuando usted recibe la información, el cerebro naturalmente tiene que procesarla. Todo lo que usted oye, todo lo que usted se expone, todo lo que usted toca o todo lo que usted interactúa, a usted le produce automáticamente la necesidad de tener que procesarlo, de que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ven los niños que desde que empiezan a tener como conciencia propia, empiezan a querer la tamordez y ponérselo en la boca todo lo que le llega cerca, porque están desarrollando silogismos. Muy bien. ¿Qué sucede? Cuando el ser humano tiene una idea y la procesa, dependiendo de cómo sea la idea que está procesando, el resultado puede ser, número uno, una verdad o una falacia. ¿Cuáles pueden ser los dos resultados? Una verdad o una falacia. ¿Cuál es la diferencia entre una verdad y una falacia? La verdad es el resultado de un silogismo que fue elaborado con información correcta. ¿Se entendió? Una persona que llega a una conclusión correcta fue porque la materia que procesó, la información que tuvo, era verdadera. 1 más 2 da 3. Ahí no hay paréntesis ni nada, no hay nada envuelto. Sin embargo, una persona que desarrolla un silogismo, un razonamiento, que procesa una información, que ya la información está torcida y dañada, por más bueno, santo, inteligente que sea, la única conclusión a la que llega es una falacia. ¿Por qué? Porque ya la información estaba dañada. ¿Se entendió? Así que el proceso tiene ¿cuántas partes? 3. Satanás presenta primero un sofisma. El sofisma es una idea torcida, diseñada para engañar. El ser humano, consciente o inconscientemente, procesa la información que Lucifer le presentó. Como resultado de ese silogismo que la persona desarrolla, automáticamente llega a una falacia. ¿Cuál es el peligro de la falacia? La persona, que esto es gran parte del engaño de Satanás, la persona, después que razonó con la información dañada y llega a una conclusión, ahora le pega a la conclusión su yo, su ego, su identidad como persona. Por eso no le gusta que lo contradigan. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, sí o no? Cuando una persona viene a hablarle a usted y a tratar a convencerlo a usted de algo, usted como líder tiene que estar consciente que esa persona, aunque le esté diciendo la estupidez más grande del mundo, para ella es verdad. ¿Se entiende o no se entiende? Usted tiene que estar consciente que necesita sabiduría divina para saber cómo le va a contestar a una persona que está en su mente 100% correcto, aunque lo que le esté diciendo esté 100% equivocado. 1, 2. Oye, el tiempo aquí, cuando uno descubre que en el mundo Lucifer lo que ha hecho es darle información torcida a las personas, entonces descubrimos que las personas crean falacias, que son ideas torcidas como resultado de un silogismo dañado. Y esas ideas se las presentan y las promueven hacia las demás personas. Esa promoción de ideas hace que las personas que oyeron esa falacia ahora desarrollen su propio silogismo y lleguen a su propia falacia. Y mientras más veces se repite el proceso, se están acercando más hacia la verdad o hacia la mentira. Hacia la mentira. Y llega un punto donde el ser humano se va tan lejos, que es solamente el Espíritu Santo que lo puede traer de vuelta, porque es que ya hay demasiadas revoluciones hacia el mal. ¿Se entiende por dónde vamos? ¿Y qué tiene importancia eso en nuestras vidas, damas y caballeros? Las falacias o el cúmulo de falacias repetidas por años dentro de un grupo de personas es lo que hoy llamamos cultura. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué ha hecho Lucifer? Lucifer ha creado un proceso, un mecanismo, una manera mediante la cual humanos engañen a otros humanos sin saber que quien está engañando está engañando. Y quien está recibiendo la información no sabe que lo están engañando. ¿Por qué? Porque como no tiene la información con qué comparar lo que le está diciendo, no sabe que si lo que le están diciendo es verdad o mentira. ¿Se entiende o no se entiende?
¿Por qué ustedes creen que Dios nos ha dejado la Biblia? Y aquí llegamos a la conclusión porque me quedan 1 minuto y 30 segundos. ¿Por qué ustedes creen que Dios nos ha dado la Biblia? Dice la palabra de Dios que, número 1, en el libro de Efesios, y aquí no me le voy a dar la cita porque no hay tiempo, en el libro de Efesios capítulo 6 dice que necesitamos la armadura del Espíritu. En el libro de Juan capítulo 15 versículo 7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Jesús dice que llevaremos mucho fruto, todo lo que creéis será hecho, porque separado de mí nada podéis. Filipenses 4:13, todo lo puedo en ¿quién? Romanos capítulo 8 versículo 1, Romanos 3:24, Romanos 8:39, 2 Corintios 5:17 al 18 y Gálatas 2:20. Lea eso en su casa. No, se está grabando y ya se me acabó el tiempo. El punto es, y así, ok, ya le di toda la cita y está en el video, usted le da al paso y ahí están. Son Efesios 6:13 al 18, Isaías 59:17, Isaías 52:7, Juan 15:7, Filipenses 4:13, Romanos 8:1, Romanos 3:24, Romanos 8:39, 2 Corintios 5:17 al 18 y Gálatas 2:20. Y el apóstol Pablo dice en una de sus citas que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo. ¿Por qué? Usted, para darse cuenta si una idea es falsa, necesita compararla con una que sea verdadera. Me explico. Una señora la contrataron para que trabajara como cajera en un banco en Estados Unidos. Y en ese entonces no existían ¿se acuerdan? Ahora hay unos lapiceros que usted se lo pasa a un billete y se da cuenta si es falso o no. En aquel entonces no había eso y quien tenía que determinar si era falso o no era la cajera. Entonces, cuando la llevaron al entrenamiento, le dieron, eran más o menos como $10,000 en billetes de a 100. Y le dijeron, enséñame cuál de esos es el falso. Y la tipa, él se pasó la mañana entera, ella y a las otras que habían contratado, viendo cada detalle, la letra y todo, para darse cuenta de cuál era el billete. Dice, dentro de todos esos billetes hay uno que es falso. Y ella se pasó el día entero. Cuando pasaron como 3 horas, venía el jefe y decía, ¿cómo van? Ah, ok, está bien. Y así se fue el primer día. Nadie lo encontró. No, mire, yo creo que es ese. No, no es ese. No es ese. No, no es ese. Y así pasaron 1 día, 2 días, 3 días. Al tercer día le dan el paquete de dinero. Y le dicen a la señora, mire, enséñeme ahí cuál es el billete falso. La señora agarra, empieza, eran 100 billetes de a 100 que son 10,000. Empieza a ver. Dice, no, pero mira este. Ok, no, mira, ese yo creo que es falso. Y entonces el que lo estaba contratando le dijo, señor, ok, usted sí puede tener trabajo. ¿Por qué? Los primeros 3 días, todos los billetes que le estábamos enseñando a usted eran verdaderos. Lo que hicimos fue acostumbrarla a ver el billete real. Cuando ya le sale uno que está un poco chueco, ya tiene tanta experiencia con el verdadero que de una vez el radar le dice, aquí hay algo raro. Dios nos ha dado su santa palabra para que cada pensamiento que nos llegue a la mente se lo llevemos directo y en vivo a Él, para que sea la Biblia, o sea, Él, que lo filtre. Porque de lo contrario, ¿qué pasa con un silogismo equivocado? Produce una. Y eso es lo que usted le va a enseñar a los hijos suyos. Eso es lo que usted, por ejemplo, hay padres, no mi papá, hay padres que yo conozco que a sus hijos le dijeron que si usted es hombre, tiene que tener mucha mujer y tiene que beber mucho romo. Y como fue mi papá que me lo dijo, según ese niño, ¿con qué idea se crió ese niño? Que para ser hombre tiene que beber mucho y tener muchas mujeres. Yo conozco un señor que su mamá la idea que le dijo, nunca te le niegue a una mujer que se te ofrezca. Y son ideas que corren en la sociedad y que la persona la practica y llegan a un punto de para ellos eso es lo normal. Y nosotros, que somos cristianos, necesitamos estar conscientes de que en nuestra mente hay muchas ideas, creencias, patrones de pensamiento y hasta hábitos mentales que no sabemos de dónde vienen, ni quién fue que nos lo puso en la mente. ¿Por qué? Porque Satanás ha creado una fórmula, y aquí termino. ¿Cuántos eslabones o cuántos componentes tiene la fórmula? ¿Cómo se llama el primero? ¿Y el sofisma qué es? Una idea o argumento diseñado para. Muy bien.
El sofisma, cuando llega al cerebro de una persona, ¿qué hace el cerebro de esa persona? Elabora un silogismo. ¿Y qué es un silogismo? Un razonamiento a partir de dos premisas o una deducción. Muy bien. Después que una persona toma esa información y la procesa en su mente, la conclusión a la que llega, si la información es correcta, ¿cómo se llama? Verdad. Muy bien. Pero si la conclusión a la que llega si la información que maneja es incorrecta, ¿cómo es la conclusión a la que llega? Una falacia. Y cuando una falacia se perpetúa en un número de personas que se puede llamar una sociedad, ¿en qué se convierte? En una cultura. ¿Se entiende? Así que, damas y caballeros, si usted es líder, no importa que sea líder de su propia vida, pero es líder, tiene que estar consciente que nuestros pensamientos son un producto de una idea que alguien nos vendió. Necesitamos llenarnos de la Biblia para que ninguna idea torcida se anide en nuestro corazón y como resultado nos lleve a una vida falaz. ¿Por qué? Porque, y aquí terminé, dice o no dice la Biblia que lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Y el que anda en luz, ¿tropieza o no tropieza? ¿Y cómo usted quiere andar? ¿Usted quiere andar en la oscuridad, vivir tropezando y en un mundo de fantasía que no existe y por eso siempre frustrado y amargado porque nunca el diablo le da lo que le ofrece? Entonces una rueda ¿han visto la rueda de que le ponen a unos ratoncitos, los hámsters, que corren y no saben, no llegan a ningún lado? Damas y caballeros, ya la solución nos la dio ¿quién? La decisión la tienen que tomar ustedes. O pueden vivir en la verdad o pueden vivir en la falacia. Muchas gracias, pongámonos de pie, terminemos porque me robé 3 minutos. Pero pida 5. No, está bien. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día y le damos gracias porque usted es un Dios misericordioso, que nos ha dado su santa palabra, a pesar de tanto trabajo, sacrificio y esfuerzo, para que nos llegue a la mano de cada uno de nosotros, para que podamos tener acceso a la verdad y así no ser víctimas de las falacias y de las mentiras con las cuales Satanás está engañando y relajando a todo el mundo. Perdónenos, Señor, si hemos sido un poco descuidados en el estudio de su palabra y en el conocer de su persona, y que esto nos haya hecho víctima de alguna falacia o idea torcida de esas que andan corriendo por el mundo. Pero, Señor, ya que tenemos esta información, le pedimos que su Santo Espíritu venga a nosotros y produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que podamos vivir en luz, para que no andemos en oscuridad, para que no seamos relajados ni engañados por Satanás. Señor, acompáñenos ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.